El envejecimiento y las demencias. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast donde se analizarán temas relacionados con las neurociencias del comportamiento. Esperamos sea de su agrado y nos acompañen semana a semana en el horario que mejor les acomode. Pues bueno, el envejecimiento es natural y progresivo. No hay manera de detenerlo, pero sí contamos con muchas herramientas que harán de nuestra vejez una de las mejores etapas de nuestra vida, como puede ser llevar una buena alimentación, realizar actividad física constante y no tener vicios como alcoholismo, tabaquismo o drogadicción, que sobre todo nos restan días de vida. ¿Sabían que nuestro país está en un periodo de envejecimiento de manera alarmante? Si esto sigue como una constante, habría dos interrogantes principales. Por un lado, ¿quién cuidará a esos adultos mayores? Y por otro, ¿el sistema de salud está preparado para recibir a toda esta población? Una de las características más importantes del envejecimiento es la demencia. ¿Qué problemas psicológicos y cognitivos trae consigo? ¿Qué tanto saben del Alzheimer? Esta enfermedad es a lo que se le llama un trastorno neurodegenerativo progresivo crónico, que no es otra cosa que una enfermedad que afectará constantemente y que poco a poco deteriorará más capacidades cognitivas, psicológicas y físicas, pero sobre todo no existe cura. ¿Qué pasaría si perdiéramos la memoria o no pudiéramos expresarnos de la mejor manera, o situarnos en un proceso de depresión por no ser autosuficientes? Tal vez ni siquiera podríamos ser conscientes de nuestra situación, pues esto es una pequeña parte de esta demencia llamada Alzheimer. De primera instancia analizaremos el envejecimiento normal, que es aquel que todos tendremos en algún momento de nuestras vidas, con algún tipo de riesgo de sufrir problemas psicológicos y físicos debido a la edad o a la forma que preparamos nuestra vejez. Ahora nos adentraremos en específico al cerebro, que es pieza fundamental del envejecimiento y que estudios han demostrado que cuando una persona llega a la edad de entre 45 y 50 años, el cerebro sufre cambios como la pérdida de peso. A partir de los 86 años, el cerebro se habrá reducido cerca de un 11%, si lo comparamos con su peso cuando la persona estaba en una etapa de juventud, aproximadamente a los 19 años. Las afectaciones por el envejecimiento no se pueden curar, pero sí se pueden controlar y de alguna manera mejorar la calidad de vida. Ejemplo de ello es la pérdida de dientes en adultos mayores. No obstante, acudir al dentista periódicamente, comer menos dulces, cepillarse y utilizar hilo dental regularmente suele reducir el riesgo de pérdida de dientes. Otro proceso que ocurre en el cerebro es la pérdida de sustancia gris, mientras que la pérdida de sustancia blanca se demora hasta la mediana edad. La pérdida de sustancia gris podría ser mayor entre los 50 y 70 años y se haría gradual a partir de esa edad. La pérdida de volumen de la sustancia blanca ocurre en todas las regiones cerebrales, con una mayor pérdida en regiones frontales y temporales. Ahora bien, el deterioro cognitivo leve es un estado intermedio entre el deterioro cognitivo esperado debido al envejecimiento normal y el deterioro más grave de la demencia. Se caracteriza por problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o juicio. Si tienes un deterioro cognitivo leve, es posible que adviertas que tu memoria o tus funciones mentales están reducidas. Tal vez tus familiares y amigos cercanos también noten un cambio. No obstante, estos cambios no son tan graves como para que interfieran significativamente en tu vida diaria ni en tus actividades habituales. Los síntomas del deterioro cognitivo leve pueden ser: tienes olvidos frecuentes, olvidas eventos importantes como citas o compromisos sociales, pierdes el hilo de los pensamientos o de las conversaciones, los libros o las películas, te resulta cada vez más abrumador tomar decisiones, planificar los pasos para realizar una tarea o comprender instrucciones. Por último, tenemos a la demencia como parte del envejecimiento paulatino. En la actualidad, se tiende a definir a las demencias como una pérdida de las capacidades intelectuales que interfieren en el funcionamiento social y laboral del individuo, que se traduce en la pérdida de los hábitos y control de los impulsos instintivos, con quiebre importante de la autocrítica y desapareciendo la conciencia de enfermedad. Los síntomas de la demencia varían según la causa, pero podemos mencionar que los signos y síntomas más frecuentes se dividen en dos: cambios cognitivos, pérdida de la memoria, dificultad para comunicarse o encontrar palabras, dificultad con las habilidades visuales y especiales como perderse mientras se conduce, entre otras. Cambios psicológicos, depresión, ansiedad,
comportamiento inapropiado, paranoia, agitación, alucinaciones. Como ya habíamos mencionado, dentro de la demencia, el Alzheimer es el más común entre la sociedad. Se caracteriza por la pérdida neuronal principalmente en áreas de asociación de las cortezas frontal, temporal y parietal de ambos hemisferios cerebrales. Generalmente quedan intactas las cortezas primarias, motora, somatosensorial, visual y auditiva. Los signos patológicos característicos son las placas seniles de amiloide y el engrosamiento y condensación del componente neurofibrilar de las neuronas que están en la fase de degeneración. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo crónico y tiene por características 3 grupos de síntomas. Disfunción cognitiva incluye la pérdida de memoria, dificultades con el lenguaje y disfunción ejecutiva, la pérdida de la planificación de alto nivel y las habilidades intelectuales de supervisión. Síntomas no cognitivos son síntomas neuropsiquiátricos y alteraciones del comportamiento, como depresión, alucinaciones, delirios o agitación. Dificultades en la realización de actividades de la vida diaria, de tipo instrumental, para las actividades más complejas como conducir e ir de compras, y de tipo básico para vestirse y comer sin ayuda. El Alzheimer puede iniciar en una etapa temprana presenil, antes de los 65 años, o tardía, senil, después de los 65 años, y su evolución progresiva puede durar entre 5 a 10 años, o más, por lo que su evaluación y diagnóstico puede ser muy lento. En un principio, el Alzheimer se caracterizará por problemas de memoria declarativa, principalmente la episódica, relativamente sin problema para recuerdos viejos o de impacto emocional. Posterior a esta etapa inicia el sujeto déficit en el lenguaje, razonamiento, orientación espacial, funciones ejecutivas, incremento en los problemas de memoria, mismas que empiezan a ser un inconveniente para las actividades diarias. Se pierde la capacidad de autonomía y pueden aparecer síntomas psiquiátricos como delirios, alucinaciones, agitación, rituales, beligerancia y conductas de acumulación. En la etapa final de esta demencia, los problemas serán incontinencia, incapacidad de reconocer a los miembros de la familia y dificultades de movilidad y alimentación. Todas las funciones cognitivas, comportamentales y neuropsiquiátricas acaban afectadas. La muerte suele ser causa por paro cardiorrespiratorio o complicaciones de una infección. El envejecimiento es un proceso vital que nos afecta a todos. Ocurre de forma continua y es algo inevitable. Dentro de lo que podríamos llamar envejecimiento normal, se dan algunos cambios en la capacidad de varias funciones. Por ejemplo, mayor lentitud en la realización de tareas, ligero deterioro de la memoria. Esto es normal con el paso de los años y es fruto de los cambios que se van produciendo a nivel cerebral. Para el diagnóstico de Alzheimer, el neurólogo deberá realizar una historia clínica, una exploración neurológica y con exámenes de laboratorio, neuropsicológicos y de neuroimagen, realizar el diagnóstico diferencial. La enfermedad de Alzheimer es crónica y degenerativa, por lo que no existe un tratamiento o fármaco que pueda detener la evolución de la enfermedad. Sin embargo, existen medicamentos que ayudan a mejorar o retrasar los síntomas del paciente en estados iniciales o intermedios. Como ejemplo, los inhibidores de la colinesterasa ayudan a los síntomas relacionados con el comportamiento. Otros, como la memantina, que es un antagonista del receptor MDA. Actúa regulando la actividad del glutamato, que es un neurotransmisor involucrado en el aprendizaje y memoria. La edad de inicio del Alzheimer varía y no es específica, ya que algunos pacientes pueden ser asintomáticos hasta los 65 años. Agradeciendo como siempre a Daniela y a Ricardo por la gran investigación en torno al envejecimiento, la demencia y el Alzheimer. Pero principalmente gracias a ti por darte la oportunidad de escuchar este podcast. Recomiéndalo y compártelo para que llegue a más gente. Te manda un gran abrazo tu amigo Raúl y nos estamos escuchando la próxima semana con el tema Síndrome de Down. ¿Cómo mejorar la calidad de vida de estas personas?